Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Los saludo hoy, otro jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa de la doctora Jaramillo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un tema interesante que ya viene aquí entrando porque pues ya va a comenzar, ya comenzó el invierno. Nomás déjenme, voy a compartir acá el programa para poderlos saludar y resolver si de pronto tienen alguna duda. Ahí está. Muy bien. A ver, ya casi. Ahí está. Bueno, entonces me presento para los que no me conocen, yo soy la doctora Liz Jaramillo y como siempre nos vemos todos los días acá de los jueves de 4 a 5 de la tarde con un nuevo tema de salud, de belleza, de moda, de lo que quieran, ¿sí? Me van a perdonar hoy, pero ando un poquito enferma, yo también, por el clima, por todo. Entonces, voy a estar haciendo pausa porque sí ando un poquito, eh, sí me está doliendo bastante para hablar. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema importante porque ya llegó por acá el invierno y en muchas otras partes vamos a hablar un poquito sobre la influenza, ¿sí? O sobre la gripe estacionaria o como las demás personas la conozcan, saber cuáles son los síntomas, saber cuáles son las complicaciones que se pueden presentar y cuáles son las personas o los pacientes que están en más riesgo de presentar alguna complicación y cuáles son los pacientes que requieren de la vacunación. ¿Listo? Bueno, recuerden, vamos nada más para que recuerden, la influenza es un virus, sí, se transmite, es el virus de la influencia tipo A y el virus de la influencia tipo B. Sí, estos son los dos principales serotipos que causan no, la gripa estacionaria o la infección viral por influenza, ¿sí? Eh, es importante, por ejemplo, conocer cuál es la forma en cuanto a cómo se transmite la influenza, ¿sí? La influenza se transmite por medio de la vía respiratoria. No porque estemos un día o unos minutos con una persona que tenga gripa o influenza, pues nos vamos a contagiar. No, necesitamos estar cierto tiempo o una exposición significativa con pacientes que tengan esta enfermedad y pues también estar en un contacto cercano. ¿Por qué? Porque generalmente las partículas del virus son micras muy pequeñas y se suspenden en el aire durante muy poquito tiempo. Entonces normalmente para que estés así en contacto cercano con una persona a unos 6 pies más o menos es lo que te dice para que haya un riesgo como tal de una infección que se transmite por medio de la vía respiratoria. Entonces, por medio de la tos, por medio de la saliva, de las gotitas, de los estornudos. Entonces, por eso es tan importante que no solo cuando estemos enfermos, sino que siempre y todos los días nos lavemos constantemente las manos. Recuerden que una de las principales medidas para evitar la transmisión de muchísimas enfermedades es el lavado de manos y es algo que tenemos muy a la mano, sí, es muy fácil hacerlo, entonces es muy importante que siempre que vayamos a realizar algo estemos en contacto principalmente con una persona enferma, pues nos lavemos las manos, ¿sí? Bueno. Mm, Entonces, pues ya sabemos la forma en cómo se transmite, sí. Normalmente este virus pues se presenta principalmente en las temporadas de invierno, es donde más comúnmente lo vemos. Entonces, por esta temporada es donde más empiezan a aparecer los casos de influenza. Normalmente los pacientes sanos, un paciente con un sistema inmunitario normal que trabaja bien, pues son infecciones virales que normalmente se autolimitan, que quiere decir que el mismo cuerpo es capaz de atacar y de eliminar el cuerpo de manera que no nos lleve a complicaciones que puede causar esta infección viral. ¿Cuál
hablamos de algo que se llama el periodo de incubación, que es lo que se demora en incubarse o en estar el virus en nuestra sangre antes de comenzar a presentar los síntomas, ¿sí? El virus no lo pueden transmitir una persona un día, pero no quiere decir que vamos a comenzar a presentar los síntomas ese día. Normalmente, este virus se tarda aproximadamente entre 1 y 4 días en incubarse en nuestro cuerpo. Entonces, normalmente, si estamos, por ejemplo, tuvimos contacto o nos dio la gripa estacionaria o la influenza, posteriormente de que nos infectamos, a los 2 días vamos a poder comenzar, por ejemplo, con los síntomas, ¿sí? Y otra cosa muy importante es cuando nosotros somos, cuando podemos transmitir la enfermedad fácilmente a otras personas, ¿sí? No durante todo el periodo de la infección es donde más carga viral tenemos, no. Normalmente, no porque tengamos los síntomas queremos decir, no, ya estamos enfermos, no. El periodo de incubación y lo que está ahí el virus en la sangre, en las secreciones, pues se puede transmitir previo a que comencemos con los síntomas, ¿sí? Entonces, normalmente, una persona que está infectada por el virus, que tiene el periodo de incubación y todo esto, puede estar presentando o transmitiendo a otras personas de 24 a 48 horas previas a que el paciente pueda comenzar con los síntomas. Voy a saludar por acá a César, voy a saludar a Melito Avendaño. Muy bien. Y Antena, obviamente, Antena 10. Bueno, entonces esas cosas es importante tenerlas muy, muy, muy en cuenta. Otra cosa es que normalmente cuando estamos en el periodo de los síntomas y todo esto, es menos probable que lleguemos, o sea, que la viremia o que el inocuo que podamos estar transmitiendo o a los demás, pues es menos factible que los contagiemos, ¿sí? Entonces sí, es a veces ilógico, pero sí, la transmisión más grande se produce de 24 a 48 horas previos a que se desarrollen los síntomas en una persona sana. En pacientes que, por ejemplo, están inmunocomprometidos por alguna razón, ya sea porque tengan cáncer, porque tengan diabetes, pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana, pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos pacientes tienden a eliminar de una manera más lenta el virus y por eso tienden a ser un poquito más contagiosos, ¿sí? Entonces eso es importante. Voy a saludar por acá a doña Lorena, les mando un besito hasta Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Allá no hay tanto invierno, entonces no hay tanta influenza como lo hay acá, que ya llega el invierno y empiezan a hacer los casos, no sé, muchos ingresos por día de influenza en el hospital. Y también le mando un besito a mi mamá, que también siempre se conecta. Y bueno, entonces hablábamos de que las personas que tienen un sistema inmune más débil, pues sí tienden a eliminar el virus de manera más prolongada, entonces tienden a ser personas que pueden contagiar durante más tiempo, o sea, que pueden estar, perdón, es que sí ando enferma, que pueden ser más contagiosos en mayor tiempo que una persona normalmente sana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? Normalmente después de que nos infectamos, de que llega el virus a nuestro cuerpo, generalmente es un ataque al estado general, ¿sí? Un ataque al estado general que no lo puede dar cualquier otra enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso, hacer el diagnóstico como tal de influenza, pues pueden ser que crean que es muy fácil, pero en realidad no. Porque por clínica, pues nos puede simular muchísimas otras cosas, ¿sí?
Entonces, normalmente empieza un ataque al estado general. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encontramos fatigados, cansados, nos duelen los huesos, nos duelen los músculos, hay dolor de cabeza o cefalea, como nosotros le llamamos, hay artralgia, ¿sí? Dolor en las articulaciones, etcétera. Y posteriormente se agrega sintomatología respiratoria, ¿sí? Entonces los pacientes empiezan a comenzar a presentar una tos que generalmente no es productiva, es decir, es una tos más irritativa, ¿sí? No tienen expectoración. Los pacientes generalmente es una tos muy irritativa y no productiva. Dependiendo del tipo de paciente, sí, no todos los pacientes presentan la misma gravedad de la enfermedad. Hay, como les digo, un paciente que está totalmente sano puede pasar desapercibido y tener síntomas muy leves en comparación a pacientes que tienen riesgo, sí, de tener una enfermedad grave. Entonces el presentar, por ejemplo, falta de aire, disnea o dificultad respiratoria, que haya un compromiso grave respiratorio, que haya fiebres altas, depende mucho del estado inmunitario del paciente y también depende mucho de la edad de los pacientes. Aquí hoy nos vamos a enfocar más en lo que son los adultos, ¿sí? Pero la influenza, por ejemplo, en los niños menores de 5 años y principalmente en los niños menores de 2 años es una enfermedad grave, muy, muy grave, al igual que cuando esta se presenta en pacientes arriba de los 65 años, pues estos son los pacientes que más riesgos tienen de hacernos complicaciones. Y a pesar de que es una simple gripa, pues las complicaciones de la influenza son muy graves y las personas con influenza complicadas se pueden morir muy fácilmente si no las tratamos adecuadamente, ¿sí? Por eso, como la mayoría sabemos, ¿por qué no hay cura contra la gripa? ¿Verdad? A ver. Normalmente esa, a ver, miro si alguien se ha conectado para saludar. Bueno, muy bien. Normalmente, ¿por qué no hay cura contra la gripa? ¿Por qué me sigue dando gripas? Y a pesar de todo, yo soy una persona que me vacuno. Pues porque el virus de la gripa tiene una característica y es que muta, ¿sí? O sea, nunca hay unos mismos serotipos ni unos mismos antígenos que son los que están siendo responsables de la infección. Entonces, por eso cada año se crean vacunas diferentes contra la influenza, dependiendo pues de los estudios que se hacen para mirar como que fue lo más frecuente que se pueda presentar y tratar de cubrir los serotipos más agresivos y más comunes, ¿sí? Pero entonces por eso es que siempre ciertas poblaciones nos tenemos, me incluyo porque soy de la población de la salud, de las personas que trabajamos en el sector de la salud, que somos las personas entre todos esos factores de riesgo, entre todas esas personas que debemos vacunarnos anualmente, ¿sí? Entonces, bueno, eso por una parte. Entonces, en el mercado hay muchos tipos de vacunas. Bueno, no tipos, pero hay vacunas, por ejemplo, trivalentes, o cuadrivalentes. Esto quiere decir que las vacunas están hechas con distintos serotipos, o por ejemplo, recordemos, hay influenza tipo A, influenza tipo B. Entonces, por ejemplo, la tetravalente tiene, por ejemplo, 2 de los serotipos de la B y 1 de los serotipos de la A. Y la verdad es que sí importa, porque hay indicaciones claras de cada tipo de vacuna en diferentes poblaciones, por ejemplo, en poblaciones ancianas, en las personas embarazadas o en las personas con algún tipo de comorbilidad. ¿Listo? Entonces, esto también es muy, 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 muy importante. Entonces, normalmente, chicos,
y chicas, recordemos, pues a quien no, o sea, a quien no le ha dado gripa. Yo en este momento parece que la traigo con Disney y todo. Qué bueno que no me ha dado, qué bueno que no me ha dado fiebre. Pero bueno, a todos nos ha dado una gripa, ¿sí? Y la mayoría de las personas, que gracias a Dios somos totalmente sanitos, pues se elimina solito el virus, se autolimita y ya. Y otra vez cuando llega el invierno, otra vez nos vuelve a dar gripa, así nos hayamos vacunado, ¿sí? Otra cosa es que la vacuna de la influenza, pues no es que sea que que nos proteja el 100%, no, es solo un porcentaje el que nos protege contra la infección. Entonces, por ejemplo, son los pacientes? ¿Cuáles son los pacientes los cuales debemos vacunar contra la infección del virus por la influenza? ¿Sí? Entonces, todos los pacientes arriba de 65 años se deben vacunar si esta vacuna es anual. Obviamente hay vacunas en los niños, pero vamos a hablar de los adultos porque yo soy internista. Con el pasar de los años se te van olvidando un poquito de los niños. Entonces yo soy de esos médicos que nos enfocamos más en todo lo que son las enfermedades de los adultos. Sí, sin embargo, obviamente no se me olvidan las cosas básicas de pediatría, pero bueno, vamos a hablar sobre los adultos. Entonces, ¿qué pacientes se deben aplicar la vacuna contra la influenza? Principalmente entre los pacientes mayores de 65 años y, por ejemplo, nosotros, los pacientes, las personas que que trabajamos en el área de la salud. Sí, porque obviamente nosotros tenemos contacto con muchísimos pacientes al día y tenemos muchísimo más riesgo de contagiarnos y desarrollar una infección, ¿sí? Otro tipo de personas son las personas que están inmunocomprometidas por alguna razón. Las pacientes, por ejemplo, con cáncer, pues su sistema inmunitario está debilitado, entonces estas pacientes hombres o mujeres, deben aplicarse la vacuna anual. Además, pacientes con VIH o SIDA también se les debe aplicar la vacuna de la influenza. Es una de las vacunas que a ellos se les aplica. Recordemos que a los pacientes con VIH no se les aplican todas las vacunas, son muy específicas las que se pueden aplicar en ellos, pero la influenza es una de esas vacunas. Y hay otro grupo de personas que son muy importantes, que son las personas con algún tipo de comorbilidad. Como ya sabemos, los pacientes diabéticos siempre tienen más riesgo de infectarse de todo. Y la influenza no es la excepción. Entonces, los pacientes diabéticos también tienen mucho mayor riesgo de desarrollar una enfermedad por influenza complicada, ¿sí? Todos estos son, lo que tratamos es de prevenir que las complicaciones disminuyan, ¿sí? Con la vacuna no estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? No te va a dar gripa. No, con la vacuna lo que hacemos es tratar de disminuir las complicaciones en los diferentes poblaciones o en los diferentes tipos de personas. Bueno, también hay un grupo muy importante que son todos aquellos pacientes que tienen afectación pulmonar previa. Los pacientes, por ejemplo, asmáticos, los pacientes con alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con uso, por ejemplo, de tabaco y que ya tienen un daño pulmonar previo, pues son pacientes que como tienen afectación pulmonar, pues es mucho más fácil que el virus de la influenza nos puede hacer no una simple infección del tracto respiratorio superior, sino que nos haga, por ejemplo, una neumonía primaria como manifestación de la influenza, que es algo muy, 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 muy grave. Bueno, ¿qué más? Y pues bueno, estos son los pacientes que tienen más riesgo de hacer una complicación. Entonces ya sabemos, los síntomas de la influenza son muy vagos. Entonces, por clínica lo puede sospechar un paciente con afectación del estado general, fatiga, cansancio, debilidad, dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor de cabeza y que aparte se agreguen síntomas respiratorios, ya sea del tracto
respiratorio superior o del tracto respiratorio inferior, tos, falta de aire o dificultad para respirar y la fiebre. ¿Sí? Estos pacientes pues podemos sospechar. Sin embargo, si tomamos un examen de laboratorio normal de sangre, no hay nada específico que nos hable de que, oye, puede estar teniendo una infección por influenza, porque normalmente las células de la defensa o los glóbulos blancos, que son aquellos que se elevan en ciertas infecciones, pues pueden estar normales, ¿sí? La mayoría de veces no están elevados. Normalmente cuando tenemos recuentos altos de glóbulos blancos, pues debemos pensar en que si el paciente tiene una influenza o ya la diagnosticamos por medio de las pruebas serológicas que hay, lo más seguro es que si tiene una elevación de los glóbulos blancos sea porque se esté presentando una sobreinfección, principalmente bacteriana. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los microorganismos que más frecuentemente se sobreinfectan los pacientes con influenza. Entonces, por eso es tan importante la vacunación y identificar a los pacientes que están en un riesgo mayor de complicaciones. Sí, es lo más importante, las complicaciones. ¿Por qué? Porque solo la mera infección por el virus de la influenza causa una afectación pulmonar que puede llegar a ser crónica e irreversible, ¿sí? Por la misma inflamación y por la misma proliferación que se da en la fisiopatología del virus, puede causar un daño como tal intersticial en los pulmones y esto puede quedar de por vida. De hecho, generalmente los pacientes que tuvieron una infección por influenza, cuando los seguimos de alguna manera con una radiografía de tórax de control, queda afectación ahí, si el parénquima pulmonar ya no está sano, porque la influenza tiene esta característica. Bueno, entonces un poquito sobre lo que son las complicaciones del virus de la influenza. Principalmente, la principal complicación es la neumonía, ¿sí? Es muy raro no es tan común que de inicio los pacientes presenten una neumonía inicial asociada al virus de la influenza, pero sí es común que toda esta población de la que acabamos de hablar, pacientes inmunocomprometidos, pacientes arriba de 65 años, pacientes, por ejemplo, con uso crónico de esteroides, puedan desarrollar esta complicación, ¿sí? Y es grave. Los pacientes con una neumonía por influenza es una infección que tiene alta mortalidad si no se trata adecuadamente. El diagnóstico, como estábamos hablando, la clínica puede ser muy inespecífica, ¿sí? De una infección viral cualquiera. Los laboratorios no nos hablan de mucho, a menos de que veamos pues las serologías, ¿sí? Están las pruebas rápidas, rápidas para influenza tanto tipo A como tipo B, pero pues estas tienen una sensibilidad muy bajita. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todos los pacientes la vamos a encontrar. Una persona que tenga que esté infectada y que tenga un influenza, no todas estas personas nos van a mostrar esta prueba positiva, ¿sí? Porque solo son pruebas rápidas del virus. Entonces, son muy específicas, quiere decir que si nos sale positiva, pues la probabilidad está arriba del 92% de que el paciente esté presentando una infección por influenza, pero solo el 62% de los pacientes solo tiene una sensibilidad de aproximadamente el 62%. Quiere decir que si tenemos un paciente con clínica y que le estamos sospechando y pedimos una prueba de serología para la influenza y nos sale negativo, esto no nos excluye el diagnóstico. Entonces nos tendríamos que ir a hacer una prueba por PCR, que es más sensible y es más específica, ¿sí? Entonces principalmente esto. Y en la radiografía, que es otra de las valoraciones o de los pasos que debemos tomar cuando sospechamos en estas cosas, generalmente es raro que hayan consolidaciones que nos estén mostrando como tal una afectación
alveolar o que nos esté mostrando como tal una neumonía, son más infiltrados intersticiales que se pueden encontrar en estos pacientes. Y pues principalmente eso. Las complicaciones entonces son por neumonías. Los microorganismos que más comúnmente sobreinfectan a los pacientes con influenza son, por ejemplo, el Staph aureus, sí, que es uno de los más comunes, y pues este es un patógeno que se asocia a alta mortalidad y que puede causar infecciones muy graves. Sí, entonces aquellos pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos, y aquellos pacientes, por ejemplo, con cáncer, diabéticos o pacientes con algún EPOC de base o algún asma de base, sí es muy importante tratarlos adecuadamente y tratarlos de manera oportuna y rápida, ¿sí? Para prevenir estas complicaciones, porque estos pacientes pues terminan en terapias intensivas, con manejos que tienen que ser muy agresivos, y posteriormente pues quedan todas las consecuencias y los daños a nivel pulmonar que este virus causa. Bueno, principalmente eso, y hay otras complicaciones. La neumonía pues es la complicación más común, pero pues no solo eso, hay complicaciones también a nivel, por ejemplo, muscular y articular, los dolores que se presentan, ¿sí? O también hay afectación, por ejemplo, que es mucho más rara, pero que se puede presentar, pero por ejemplo en pacientes principalmente inmunosuprimidos, que no se les da un tratamiento adecuado y a tiempo, estos pacientes pueden presentar también afectación en lo que es el sistema nervioso, hacer, no sé, una meningitis o hacer encefalitis por el virus de la influenza. También en estudios se han reportado algunos pacientes que han sufrido infarto agudo del miocardio y que se han asociado con el virus, pero como tal pues no hay una asociación así directa, solo han habido algunos reportes que los han visto, donde se ha visto esto. Sí, yo por ejemplo ando acá ya agitada y con mucha gripa. Y bueno, el tratamiento, sí hay tratamiento, pero pues no todas las personas tienen indicación de tratamiento. O sea, una persona que está sana, que no tiene comorbilidades, que no trae una enfermedad severa, pues no necesitamos iniciarle antiviral, ¿sí? Pero, por ejemplo, personas que necesitan hospitalización, pacientes inmunocomprometidos, pacientes en los extremos de la vida, generalmente arriba de 65 años, pacientes menores de 5 años, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pues son pacientes que requieren de la terapia antiviral, ¿sí? ¿Qué terapia? Pues dependiendo de la que tengan en su país. Aquí está, por ejemplo, el oseltamivir, que es uno de los que más utilizamos. Está tanto contra el virus de la influenza A como contra el virus de la influenza B, y lo que hace es que inhibe algunas de lo que se conforma el virus de la influenza, de la neuroaminidasa, bueno, etcétera. Actúan sobre estos, pero en realidad lo más importante de esta terapia es el inicio, ¿sí? Porque donde se ha demostrado que ha funcionado iniciar terapia en los pacientes con influenza es cuando iniciamos una terapia de forma temprana, ¿sí? Cuando iniciamos una terapia en las primeras 24 a 30 horas es donde se ha demostrado que disminuyen las complicaciones y principalmente disminuyen las horas de estancia hospitalaria. Entonces no se ha visto que en los pacientes que después de 3 o 4 días con la infección iniciando terapia pues haya una mejoría. Donde se ha demostrado la mayor eficacia de estos tratamientos pues es en las primeras horas. Bueno, nos vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos. No se muevan, por favor.
Hola, bueno, regresamos. Es que necesitaba tomar agüita porque ando ya con la garganta muy seca. Bueno, entonces íbamos hablando sobre el tratamiento. Entonces, ¿a quiénes les vamos a dar un tratamiento? Entonces ya hablamos los pacientes que necesiten, por ejemplo, algún tipo de hospitalización, pacientes que estén graves, o sea, pacientes que no mejoren clínicamente, que presenten un compromiso respiratorio, más alteración, perdón, por ejemplo, que comiencen con disnea o falta de aire, que empiecen a desaturar, o que, por ejemplo, haya un cambio en lo que es la radiografía, que nos hable de alguna complicación, principalmente de una neumonía, pues son estos pacientes los que necesitan terapia y son los que necesitan ingresar pues a un hospital de un nivel adecuado para ser tratados. Y no olvidarnos de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen mucho más riesgo de hacer alguna de las complicaciones que ya mencionamos, incluso 2 semanas posteriores hasta a que se termina pues su embarazo. Bueno, también les iba a comentar sobre qué más. Ya sé. También les iba también a comentar, bueno, recordar siempre que nosotros como trabajadores de la salud pues debemos tener nuestra vacuna anual y siempre protegernos, o sea, siempre que estemos frente a un paciente o sepamos que es un paciente con alto riesgo de tener influenza, pues tenemos que tener protecciones principalmente de la vía respiratoria y pues el lavado de manos. El lavado de manos es sumamente importante acá. Otra cosa es que normalmente y la mayoría de veces, pues la influenza solo nos va a afectar lo que es el tracto respiratorio superior, pero por ejemplo, cuando pensar que está haciendo como tal una afectación directa del tracto respiratorio inferior, entonces son aquellos pacientes que se presentan con una clínica más severa, con datos de dificultad respiratoria, fiebre, por ejemplo, que no mejora, y en vez de que el paciente pues clínicamente esperemos una mejoría, pues al contrario, pues vamos a ver que el paciente empeora clínicamente. Sí, en realidad lo que más les quería ilustrar con el tema de hoy es que entiendan que la infección por el virus de la influenza, por la gripa estacionaria, es una infección viral que puede ser grave en aquellos pacientes que tienen algunos factores de riesgo para desarrollar complicaciones, y que por eso es muy importante que ustedes sepan cuáles son estos pacientes, por si tú caes en algún grupo de estos, pues sepas que te tienes que vacunar, sí, que es como ya les dije, no nos va a curar ni la gripa ni nada por todas estas mutaciones que tiene el virus, pero pues nos va a disminuir el riesgo de presentar la infección y de presentar complicaciones. Y la vacunación, que es lo único como tal que tenemos ahora, ¿sí? Ya les dije las poblaciones en las que principalmente deben aplicarse la vacuna. Hay algunos otros medicamentos que no son antivirales que pueden ayudar, ¿sí? O que a veces los utilizamos, o que hay escritos y literatura donde se pueden combinar con la terapia antiviral para potenciar el efecto, o algunos medicamentos, por ejemplo, como los macrólidos, sí, la claritromicina y algunos AINES, principalmente el naproxeno, son medicamentos que ayudan a potenciar o que tienen algunos efectos importantes en lo que es el tratamiento contra el virus de la influenza. Entonces, por ejemplo, no sé, si le quieren agregar algún analgésico así, pues, o algún AINE, pues una buena opción podría ser el naproxeno. Hay algunos artículos que hablan sobre las estatinas y sobre disminución de mortalidad cuando se utilizan en algunos pacientes. No hay demasiada evidencia, pero pues las estatinas, que son la torvastatina, la rosuvastatina, etcétera, pues tienen efectos pleiotrópicos y tienen muchísimos otros efectos aparte de los que normalmente conocemos y para los que utilizamos, que podrían servir
pues en estos pacientes. Pero lo ideal es que no todos los pacientes necesitan tratamiento. Y otra cosa es que hay ciertas poblaciones en las que se necesita también profilaxis, pacientes que estén expuestos, ¿sí? Un paciente inmunocomprometido que esté expuesto, que tenga el riesgo de infectarse, pues también se puede utilizar el mismo medicamento que utilizamos para tratarlo, pero en dosis diferente y por días diferentes, para tratar lo que es una profilaxis, es decir, para evitar que se presente esta complicación. Bueno, les mando igual un saludito a todas las personas que de alguna manera siempre se conectan y ven el programa. Muchas gracias a las personas que, por ejemplo, siempre me preguntan que si voy a dar programa y eso yo lo agradezco mucho. Y pues principalmente a mi mamá y a mi familia que siempre se conectan desde muy lejos para verme. Entonces, por favor, vacúnense, sí, díganle sí a la vacuna, no hay por qué no vacunarse, no crean en los mitos de que no te vacunes, sí nos debemos vacunar porque son las pocas herramientas que tenemos para prevenir enfermedades que pueden ser potencialmente mortales, ¿sí? Las personas se pueden morir y se mueren por una neumonía, por influenza, a veces es incluso mucho más severa que neumonías que son las que más normalmente tenemos, pero esto es muy muy importante, la vacunación. Y otra cosa, pues cuídense mucho, protéjanse mucho, si tienen contacto con alguna persona que está enferma, sí, cuídense por ustedes y cuídense por el paciente, porque pues ya estamos en invierno por acá, por estos lados, y pues es importante que no se nos dañe ahora que ya casi llega la Navidad por ahí, enfermos. Entonces, bueno, yo creo que ya terminamos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido en realidad de algo, ¿sí? Que si no se han vacunado, salgan corriendo a vacunarse. Creo que aquí la vacuna generalmente es gratis y se la dan a todas las personas que están indicados o que tienen indicaciones para colocársela, entonces vayan y vacúnense. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales, ¿sí? Antena X, por ahí es donde se transmiten. Es el canal donde se transmiten todos los programas, no es solo mi programa, hay otros programas que están muy interesantes y que seguramente les puede servir, entonces pueden checar qué otros programas hay y también los pueden ver, ¿sí? Igual por YouTube, ahí se guardan todos los programas, igual Antena X, y en Instagram igual Antena X. Y en mis redes sociales me pueden seguir en Instagram como doctora Jaramillo 92 y en mi página de Facebook como doctora Liz Jaramillo. Les agradezco mucho a los que se conectaron. Hoy ando un tris enfermita, cansada, pero pues no les iba a quedar mal. Sí, entonces les mando un beso muy muy grande. Nos vemos el siguiente jueves, ¿sí? Les mando un saludo, muchas gracias y recuerden, por favor, vacúnense y cuídense mucho en esta temporada de invierno. Les mando un beso y nos vemos el próximo jueves. Bye.